Politikaren mundua oraindik androzentrikoa da, hori ere ezin daukatu eta honek ondorio asko ditu politikagintzan aritzen diren emakumeen egunerokoan. Gaurko jardunaldian, denborari buruz hitz egingo da, denboraren erabilera ere generoak baldintzatzen duelako hein handi batean. Emakume eta gizonen denboren erabilera desberdinak eragin handia du batzuen eta besten partaidetza politikorako eskubideetan zalantzarik gabe, eta gaurkoan honetaz hausnartuko dugu denon artean. Baske Eskolak batu gaitu gaur, eta benetan eskertzen dut hemen egoteko gonbidapena, niretzako Baske Eskola proiektu benetan berezia da, aurretik zinegotzia eta alkatea izan nazelako, eta badakit zer suposatzen dauen horrelako proiektu interesgarri batek, ezta? Eta, azpimarratu nahiko nuke, hau, udal emakumeen hautetzien sarearen, sarea dela eta sareek duten garrantzia. Eudel eta emakunde bultzatuz sortu zena, honen helburua izan da emakumeen lidergoa bultzatzea, emakumeak alduntzean heztea, emakumeek tokiko erakundeetan duten eragina indartzea, emakumei erakustea ez daudela bakarrik eta politika egiteko beste modu bat dagoela. Sarea bete izan da, emakumeek erabili dugun tresna eraginkorra, gure ahotsa ozenago entzun arazteko eta indartsuagoak izateko. Eta gaur hemen gaude bilduta, batasun horrek ematen duen indarra erakutsiz eta sentituz. Bien, quiero dar la bienvenida a todas las mujeres con responsabilidad política que hoy os habéis acercado a esta jornada organizada por Baske Eskola. Por eso quiero agradecer especialmente a las alcaldesas y concejalas, pero también a parlamentarias y a representantes de los concejos de Araba que os habéis acercado. Como bien sabéis, el objetivo de Baske Eskola, la Escuela para Mujeres Electas Municipales de Euskadi, impulsada por Emakunde y Eudel, es consolidar una red entre alcaldesas y concejalas vascas que refuerce el liderazgo de las mujeres en la política municipal y fortalezca las políticas de igualdad en la agenda común de todos los ayuntamientos vascos. A pesar de que se han dado importantes avances, las estructuras y los espacios de poder siguen estando fundamentalmente pensados por y para los hombres. Son androcéntricos, entre otras cosas porque este ha sido un espacio vetado para las mujeres durante mucho tiempo y nosotras nos hemos incorporado hace relativamente poco a un sistema ya montado y en el que muchas veces no nos hemos sentido nada cómodas con esas formas de hacer. Y esto provoca que las mujeres, encuentren en el ejercicio de sus tareas dificultades añadidas a las dificultades propias de un cargo de responsabilidad como puede ser el de alcaldesa o concejala de un municipio. Baske Eskola pretende contrarrestar esta situación, sobre todo a través de una herramienta, que es el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento es la herramienta fundamental a través de la cual se puede impulsar la participación sociopolítica de las mujeres y una participación sociopolítica que muestre que otra forma de hacer política es posible. Hoy, en esta jornada, se va a hablar de los usos del tiempo, un tiempo que no es neutro, que también está atravesado por los condicionantes de género y que, en consecuencia, afecta también al derecho de las mujeres de participar en política de una manera igualitaria. El empoderamiento también supone, en este sentido, ganar tiempo, llegar a un escenario en el que las mujeres sean dueñas de su tiempo. Baske Eskola nos ha reunido hoy aquí y nos hace ver una vez más que las redes son fundamentales para las mujeres. Las redes, como decía en euskera, han sido históricamente muy importantes en el feminismo. Las redes entre mujeres que nos han permitido que nuestra voz se escuchara con más fuerza, que nos han permitido no sentirnos solas ante las dificultades. Baske Eskola se convierte también, diría yo, en un ejemplo práctico de la tan necesaria sororidad, el hermanamiento entre nosotras, las mujeres políticas, para alcanzar esos objetivos comunes que nos unen a todas nosotras por encima de nuestras diferencias ideológicas. Baske Eskola pretende consolidarse también como una red en la que las mujeres electas se encuentren siempre un apoyo y un punto de encuentro para avanzar en su empoderamiento y en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria.
De momento hoy, Basque Eskola nos ha ofrecido tiempo para nosotras, un tiempo en el que reflexionar, compartir y aprender. Y sin más, quisiera terminar aprovechando este momento pues, para agradecer especialmente a todas las mujeres de diferentes municipios, de diferentes partidos, que con vuestro trabajo pues, estáis nutriendo y estáis impulsando la red Basque Eskola. Agradecer hoy a todas las ponentes que vais a participar y un agradecimiento especial a Soledad Murillo, ¿no? Recientemente nombrada secretaria de Estado para la Igualdad y que sabemos que tiene una agenda apretadísima, pero bueno, pues a pesar de ello ha querido regalarnos hoy su tiempo también a todas nosotras. Así es que eskerrik asko eta beste barik espero dut jardunaldia oparo izatea.